Bienvenidos todos a Superhéroes sin superpoderes y super jodidos. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Andrea Guzmán Meza. Muchos de ustedes les podrá sonar similar ese nombre porque pues el periódico El Espectador de Colombia hizo una publicación sobre la contribución de Andrea en el mundo académico y también sobre su contribución en la sociedad con uno de sus proyectos llamado Chía, que vamos a empezar a hablar un poco sobre ese proyecto más adelante. Entonces, Andrea Guzmán Meza creció en la localidad de Kennedy, Bogotá. Ella asistió a un colegio público, se graduó de un colegio público, luego asistió a la Universidad Cejar Boleda, donde estudió matemáticas, y de ahí hizo su máster en Europa en 3 diferentes países, Italia, Alemania y Austria, en astronomía y astrofísica, y actualmente se encuentra haciendo un doctorado en Suiza en astrofísica. Entonces, bienvenida, Andrea, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros y de compartir con nosotros, pues, esta noche en California, esta mañana en Suiza, ¿no? Hola, Eric, muchas gracias por la invitación. Andrea, mira, entonces quería pues comenzar con que tú nos contaras un poco sobre tu recorrido académico desde un punto de vista, como te había mencionado, más social y económico, y de pronto qué referentes en tu vida formaron un papel importante para la decisión que tú tomaste pues de entrar en este mundo de la ciencia, y sobre todo también qué apoyo económico tú recibiste, digamos, en Colombia y de tu familia. Sí, claro, mira, como tú lo dijiste, yo estudié mi primaria y mi secundaria en colegios públicos, estudié en el INEM de Kennedy, mi bachillerato, y pues ahí digamos que tuve la oportunidad de contar con grandes maestras y maestros, y en especial hacia el final de mis estudios se abrió un grupo de astronomía, un club de astronomía. Digamos que yo estaba interesada en aprender un montón de cosas, entonces me metía al grupo de, qué sé yo, de cómo manejar la radio de del colegio, ¿no? De ir a los humedales, entonces en algún momento estuve como interesada en la biología y me iba a los humedales y todo eso. Y entonces abrí una de astronomía y dije, no, esto como que es lo mío. Y digamos que nos tomábamos como las tardes con algunos compañeros, yo estudiaba en la mañana, entonces íbamos en contrajornada y nos reuníamos como a discutir cosas o hacer presentaciones, y en algún momento dije, no, esto sí, sí me gusta mucho. Y bueno, esta historia ya de pronto la gente está cansada de escucharla, pero tipo, fui a Maloca, me acuerdo tanto, con una compañera y leí una noticia sobre una colombiana que trabajaba en la NASA, y me acuerdo haberle dicho como, ay, yo quisiera ser como esta señora en algún momento, o sea, qué chévere. Me acuerdo que ese día ni siquiera teníamos plata, no pudimos entrar a Maloca, entonces terminamos comiendo helado en el centro comercial de al lado. Y yo dije, no, sí, entonces llegué a mi casa y dije, no, pues voy a escribirle un correo, voy a buscarla, y efectivamente le escribí un correo, y cuando mi mamá me decía como, pero ¿esto qué le va a responder a esas personas como tan importantes de la NASA y qué tal? Y entonces, efectivamente me ha respondido el correo como diciéndome, como sigue tus sueños, es muy importante que aprendas inglés. Es muy importante de que trates de estudiar física, matemáticas, ciencias, y lo que quieres llegar es a ser un astrónomo. Entonces me acuerdo que en ese momento a mí me cambió como el chip y dije, no, pues sí, yo quiero ser astrónomo, pero pues en Colombia ves que para esa época que yo estaba a punto de graduarme no había un pregrado en astronomía, hasta ahorita estaba empezando en la Universidad de Antioquia. Y lo que tú decías, pues yo vengo de una familia digamos, de un modo económico humilde, ¿sí? Éramos hasta todos, entonces uno decía, bueno, recién salida del INEM de Kennedy, ¿qué tipo de universidad voy a aplicar? Nadie de mi familia había ido a la universidad, no tenemos dinero, no sabíamos nada de eso. Y me acuerdo tanto que fue por el apoyo de mis maestros, de la mentora que tenía en NASA, que me dijo, oye, no, sí se puede, ¿no? Existen becas dentro de Colombia, y lo que hay es que aplicar y esas cosas. Entonces presenté el ICFES
Mira Y que, disculpa que te interrumpa un poco, cuando tú mencionaste esa historia, yo la había leído también en El Espectador, la historia de que tú fuiste a la NASA estando en el colegio. Y cuando uno lee esa historia, o sea, yo lo que pensé fue, claro, algún profesor del INEM organizó un grupo de astronomía con estudiantes y el colegio contactó a la NASA a través de una colombiana astrónoma para que pues ese intercambio se diera. Pero es totalmente diferente lo que tú me acabas de decir. Es tú inicialmente empezaste esa iniciativa de simplemente enviar un correo. Súper interesante y mira sí, lo que condujo. efectivamente, entonces me acuerdo que a partir de ese contacto fue que el Club de Astronomía empezó también el contacto con el enlace de NASA y al final resultamos yendo y esas cosas. Um, y de hecho cuando volví del viaje de la NASA fue que ya me vi como con la opción de tengo que empezar a aplicar a las universidades y también tenía que tomar el ICFES. Y entonces cuando ¿Cuántos tomé el años ICFES, tenías? yo tenía 16 años. 16, cuando contactaste al astrónomo. Ok. Sí. Entonces, lo del ICFES es importante en el sentido que gracias como al puntaje que obtuve, Ujú. fue lo que me permitió acceder a una beca. Entonces, yo quería estudiar lenguas modernas y me presenté a una universidad ahí en Bogotá y me dijeron que ellos no querían gente pobre porque pues yo venía de Kennedy y porque no tenía cómo pagar una beca. Y me acuerdo que ese día, incluso en la entrevista, en una entrevista grupal, me decían, dime, en ese colegio del INEM allá en el sur, siguen haciendo como esos shows que uno ve como en Francisco el Matemático. Y entonces fue una cosa terrible para mí porque fue como de las primeras veces que sentí que por mi estatus socioeconómico no iba a ser capaz de acceder, digamos, a una educación superior. Y que me dijeran eso enfrente, digamos, de un grupo de pronto de otros estudiantes con mejores recursos, de haber ido a mejores colegios, etcétera, pues yo me acuerdo que yo salí llorando ese día de esa entrevista, mi papá me estaba Ah, esperando y, y cuando me llama, casi que al mismo tiempo, la universidad donde estudié me dicen como, oye, mira, queremos hablar, capaz si hay una beca porque sabemos que tuviste un muy buen ICFES. Entonces yo, bueno, pues ahí fue como llegué a la Sergio, tienen un excelente programa de matemáticas y al final tuve una beca para estudiar ahí. Yo accedí a estudiar matemáticas realmente no porque fuera mi vocación, toda la vida quise ser matemática pura, una de esas cosas. Lo hice eso te por iba a varios motivos. preguntar. Sí, lo hice por varios motivos. Primero porque yo quería Ujú. ser astrónoma y decía, bueno, capaz las matemáticas me van a permitir ser como el trampolín a Sí. estudiar lo que quiero después. Segundo porque había un observatorio astronómico en la universidad y el director y las personas allí súper queridas conmigo también. Y tercero, porque realmente yo decía, bueno, es una buena oportunidad. Mis papás no tienen cómo pagarme una universidad, mucho menos una universidad privada. Y pues ya que me están dando esta oportunidad, pues hagámosle, ¿no? Sí. Y, y lo que sí es verdad es que me costó mucho, digamos que las bases que yo tenía académicas cuando empecé a estudiar matemáticas, a comparación que tenían otros estudiantes, pues eran no tan buenas, ¿no? Habían personas que ya habían estudiado derivadas, integración, una cosa así, y yo en 11 como que a pesar de que teníamos un buen sistema académico y todo, pero era también limitado, ¿no? Éramos muchos estudiantes en una sola clase y todo eso. Y yo creo que son cosas que por lo general no se hablan, pero creo que es importante que la gente sepa. Porque o sí, uno llega a la universidad y dependiendo también de su recorrido anterior, uno llega con diferentes herramientas y eso influye muchísimo también en tu autoestima y en tu desempeño a largo plazo. Sí, efectivamente. Entonces, creo que desde el principio a mí me tocaba como estudiar el doble para poder estar como a la par de otros estudiantes que habían tenido de pronto como refuerzos extraescolares o que participaban de otras cosas, ¿ves? Como cosas que yo no tuve al alcance. Y la beca que me dieron por lo del ICFES fue una beca que venía por parte de la Fundación para la Paz, algo así, Funda Colombia, era de Coca-Cola en ese momento y becaba como los primeros 10, algo así, mejores ICFES en la universidad, casi todos de matemáticas, y eso duraba por 3 años.
Y era una beca genial porque incluso me daban plata para los textos escolares, bueno, para comer incluso, porque muchos de nosotros que estábamos en el programa pues veníamos como nuevamente de condiciones socioeconómicas de pronto complicadas, unos más que otros. Entonces eso me parecía súper bien. Y ya los 2 últimos años, digamos que me tocaba buscar a mí el financiamiento y una parte del financiamiento fue por una beca de la universidad, era media beca, y la otra media beca era una fundación, Fundaciones Mikkelsen, que era como un centro para pedir créditos educativos, pero parte de esos créditos los destinaban también para becas para estudiantes. Entonces, pues si alguien me está viendo, creo que hay becas, hay bastantes becas que uno tal vez no escucha por ahí, pero es posible uno pagarse su educación con esas cositas. Luego entonces se dio ese proceso de tu pregrado y en qué punto dijiste quiero hacer un máster, en qué punto dijiste quiero seguir en la academia y no de pronto pues conseguir un trabajo en la industria. Sí, yo la verdad nunca me planteé, digamos, un trabajo como tal en la industria. Mientras que estudié, yo también trabajé a la par. Apenas cumplí 18 años, empecé a trabajar en Maloca. Luego trabajé en una fundación dando clases de astronomía y luego cuando recién me gradué, trabajé en el Planetario de Bogotá también. Entonces, digamos que sí, yo me ayudaba una cosa con la otra, pero también era experiencia para mí, para decir, tengo una buena hoja de vida si quiero salir. Entonces, nunca, digamos, mm, me propuse como esa idea de quiero irme a trabajar en la industria, definitivamente no, yo sabía que quería ser astrónoma. Y pues en algún momento supe esta maestría que apliqué por otras personas y tomó muchísimo tiempo. Esto es otra cosa que, digamos, que nadie le dice a uno que va a tomar tanto tiempo y tanto dinero también porque hay que traducir que las notas, que certificados, que mándelos allí, tomé el examen de inglés, tomé el examen de tal. Entonces, básicamente todo lo que yo trabajé fue como para en algún momento poder pagar eso. Tanto así que cuando me aceptaron al programa, para poder tener la visa para venir a Austria, en Colombia no hay un consulado austriaco. Entonces me tocó viajar hasta Perú para sacar la visa, para poder venir. Entonces yo decía, si yo no hubiese trabajado, pues tampoco esto hubiese sido posible, ¿no? Posible. Entonces uno ve que realmente a veces uno dice se puede, pero también hay ciertos inconvenientes que los estudiantes, sobre todo de recursos bajos, tienen que enfrentar y tener de pronto la colaboración de sus padres o de un trabajo extra, pues ayuda, pero pues no sé, yo a veces pienso que eso no debería ser tan así. Uno debería ser capaz como de quedarse en su propio país, poder estudiar con recursos públicos y todas esas cosas. Claro. Tú aplicas a la beca Erasmus para tu máster. Esa es una beca a la cual cualquiera puede aplicar, ¿verdad? O sea, que la competencia debe ser alta, ¿verdad? Porque cualquier parte, o sea, estás compitiendo con cualquier persona del mundo, ¿verdad? Sí, sí, esas son las becas Erasmus Plus de la Unión Europea. Y entonces, pues hay como varios, aquí dentro de Europa, hacer un Erasmus son estudiantes que van como 6 meses a otra universidad y hacen como una estancia, y están también las maestrías Erasmus, y lo bueno de estas maestrías es que por lo general las maestrías no son pagas, al menos aquí en Europa, ¿sí? Entonces, a pesar de que las universidades son públicas, digamos que tú te inscribes y estas cosas, pero tú tienes que pagarte tu manutención también. Entonces, este de Erasmus Plus, el máster en específico, era totalmente pago para los que obtuviéramos la beca. Entonces había becas para third country nationals, para nacionales de terceros países. En esos estaba Colombia. Y me acuerdo que en todo el programa, todos estos programas tienen como una duración finita, digamos, para dar como paso a otros programas de maestría. En toda la duración del programa, en 8 ediciones que hubo, solamente participamos 2 colombianas. Una chica, Ana Mikler, que ahorita está también en Chía conmigo en un proyecto que tenemos, y yo. Sí, entonces eso, sí, lo que dices es verdad, hay competencia de absolutamente todo el mundo, y aparte de que te aceptaran, tampoco era garantía de que te dieran la beca, ¿no?
pero he conocido muchos colombianos alrededor de que han podido conseguir como estas becas y la movilidad es una cosa genial. Sí, sí, yo conocí sobre el programa Erasmus cuando estaba en Barcelona haciendo mi am, máster. Ahí no fue donde conocí el programa, pero antes, estando en Colombia, no tenía ni idea. Entonces, con respecto a eso, tú dices que solamente aplicaron dos colombianos. Tú No, y la solamente aceptaron en toda la duración del programa a dos colombianas. dos colombianas. Ok, Sí, sí, sí. listo. Entonces, digamos hasta acá, Andrea, tú nos puedes dar de pronto un consejo para esos muchachos también que están en este punto en el colegio, a punto de salir de 11 o que están pensando, están comenzando su universidad y quieren buscar como diferentes oportunidades y también están, digamos, como en situaciones similares a la que tú tengo, que te encontrabas en ese momento, de pronto bajos recursos económicos. ¿Tú qué consejo les puedes dar a esos muchachos? Sí, yo diría que las opciones para poder estudiar existen. Um, Están muy escondidas, pero existen. Entonces yo creo que ahorita también con el auge del internet, las redes sociales, ese tipo de cosas, poder acceder a esa información tal vez es más fácil si uno le dedica algo de tiempo, ¿no? A mirar realmente cuál es el programa, qué tipo de posibilidades para financiamiento existen, etcétera. Yo siento que, no sé, de pronto desde mi perspectiva, siempre estudié con becas. Yo no he tenido que pagar un solo crédito educativo, ¿no? A mí me parece un poquito a veces esto del ICETEX, de Colfuturo un poco perverso también, porque en Colombia no tenemos como esa noción de lo que es una beca como si la tienen afuera. ¿Sí? Una beca realmente te dan para estudiar y sabes de que tú o todo lo que estás aportando lo estás aportando para ese país, pero a ver, yo veo como las cosas buenas y las cosas malas del ICETEX, pero creo que antes de pensar en endeudarse, por favor, busquen como estas oportunidades, Existe. estas fundaciones, estos programas eh, que realmente pues están como, a mí me parecen muy buenos. Otra cosa importante, muchos de los programas, por ejemplo, si piensan hacer maestrías, si piensan hacer doctorados, tienen que aprender inglés y pues uno no aprende inglés de un día para otro. Entonces yo creo que ya de por sí es una buena iniciativa empezar a estudiar de pronto dentro de los medios que tengan desde que salgan del colegio o desde que estén en el colegio. Yo lo hice desde que estaba en el colegio, como que le rogué a mi papá, por favor, págame un curso de inglés porque yo sé que me quiero ir a estudiar y sí, a mí siempre me han gustado los idiomas, entonces yo veía programas, escuchaba programas en inglés, música en inglés, o ese tipo de cosas. Y hoy en día también con la virtualización de muchas cosas, pues es posible, ¿no? Y tal vez el último consejo en ese sentido es no tengan miedo de escribirle a personas con las que estén interesadas en trabajar en una universidad. O sí, porque al final de cuentas sí es como uno mismo se arma como su grupo de relaciones, ¿no? Tal vez esta persona conoce una beca o si ustedes saben que conocen a alguien o escucharon a alguien que de pronto estuvo en este programa que a ustedes les interesó. Yo he tenido muchos estudiantes así que me han escrito y yo intento como contarles estas experiencias o mira estos links y así. Entonces no tengan miedo de hacer eso. Entonces, digamos que podríamos resumir uno, los consejos que tú nos has dado, digamos, uno, el esfuerzo, porque pareciera que fuera un esfuerzo continuo, no que nadie me respondió, entonces, pues, bueno, no va a funcionar. Es un proceso continuo, como tú dices, a veces es difícil y más para personas de bajos recursos. Y lo otro es persistencia, ¿no? O sea, todo toma tiempo, toca tener un poco de paciencia, pero persistir y dedicación, digamos, si tú quieres algo fijo, me quiero ir o quiero ingresar a esta universidad, puede ser en Colombia también. Quiero ingresar a esta universidad, quiero hacer este tipo de trabajo en Colombia, fijarse esa meta y como ser bien persistente con lo que te has, con lo que te has planteado. Sí, yo creo que de pronto, incluso tú también que estás haciendo un doctorado, sabes que la educación que uno recibe en Colombia es realmente una muy buena educación. O sea, uno gasta como 5 años de su vida, mientras que de pronto, por ejemplo, acá en Europa lo máximo que hace un estudiante o en el Reino Unido son 3 años.
hacen un año de maestría y hacen 3 de doctorado y ya salieron, mientras que en Colombia realmente uno hace 5 o 6 años, tiene que hacer parte de la maestría. Entonces cuando uno llega acá dicen como, oigan, tienen una muy buena hoja de vida, pues porque uno sabe que si uno no se esfuerza como el doble, no es capaz de salir o de conseguir esas oportunidades. Y eso como que les cambia aquí la perspectiva en ese sentido. Entonces yo sí creo que allá tenemos como muchas cosas muy valiosas para mostrar, y si lo que deciden es eh, seguir por la academia, pues parte de la academia es también la movilidad. Entonces es importante pues uno de todas maneras en algún momento hacer una pasantía o algún otro país, esas cosas, y esos recursos se encuentran, que tal vez no es tan así, tan inmediatamente, pero se encuentran. Particularmente, ¿tú qué ayudas o qué programas conoces, digamos, también de la red de estudiantes colombianas en astronomía? Ellos cuentan con algunas internships para estudiantes. ¿Qué otro tipo de ayudas, digamos, existen en ese grupo? Sí, están la RECA, la Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía, que ahorita están súper activos con esto de las estancias, varios, digamos, investigadores alrededor del mundo, colombianos, no colombianos, están ayudando a los chicos como, yo creo que lo importante es que uno tenga algo de experiencia con alguien afuera y ese sea el contacto, ¿no? Como que tuve esta experiencia y esas mismas personas como esa red de apoyo lo van ayudando a uno a encontrar como ese camino hacia afuera. Hay muchos profesores que tienen sus propias, digamos, bolsas de dinero, que si ven que uno es pilo también lo pueden ayudar a traer. Um, eh, ya en términos como de astronomía y becas, pues yo solamente conozco más, por ejemplo, las de Europa, pero existen, por ejemplo, becas en la Universidad de Leiden, hay para astronomía, en varios programas de Europa, perdón, de Alemania, en la Universidad de Múnich, creo que también. Aquí en Suiza, donde estoy, en la Universidad de Ginebra, tienen también un máster en astronomía y tienen becas de la excelencia también abiertas a estudiantes de todo el mundo. En Italia, por ejemplo, en la Universidad de Padua. Entonces, como esas becas institucionales es algo de que uno tiene que tener como por ahí un ojito abierto. Y de todas maneras, nuevamente, si a uno le interesa a algún profesor, no tenga miedo de decirle, escribirle como, oye, mira, estoy interesada en trabajar en esto, tal, porque ellos a veces también tienen sus propios dineros y pueden decirle como, mira, tengo un proyecto, vente para acá y puedes trabajar con ellos, hacer una estancia, ese tipo de cosas. Y pues obviamente la Erasmus, el programa en el que yo estoy ya terminó su ciclo, pero está también el Space Master de Erasmus, y es más como hacia el lado de ingeniería aeroespacial y así. Y son también como 4 o 5 universidades, no solamente en Europa, pero en el mundo, que están en ese grupo. Y ahora, Andrea, ¿tú nos quieres contar un poco sobre el programa Chia que estás liderando? Sí, bueno, Chida, más que un programa, digamos que fue una iniciativa para reunir como a las astrónomas colombias, ¿sí? Como que en algún momento yo decía en esta oficina, ¿cómo será que yo soy la única que está haciendo esto? Y porque siempre veo a los mismos referentes en el periódico, en la televisión, dando charlas, en los planetarios, en los observatorios, y yo decía, no, capaz tienen que haber más mujeres, ¿no? Y entonces empecé como el voz a voz con un par de colegas más, y nos dimos cuenta que éramos más de 100 chicas haciendo astronomía a nivel de pregrado, maestría, doctorado, profesoras asistentes, investigadoras con premios, con todo eso. Um, y digamos que lo importante de ese tipo de cosas es no solamente que entre nosotras nos conozcamos y decir cómo hay una comunidad también profesional y de apoyo, ¿no? Pero que también sirvan como modelos a seguir para las otras generaciones, ¿sí? O sea, es como, yo siempre digo que uno no se convierte en lo que no ve, entonces decir como, es ponerlas más como en ese, no quiero decir como debate público, pero como que estén expuestas como, mira, vi a tal astrónoma en televisión, mira, la vi en tal conferencia, es como, oiga, yo también de mujer puedo ser astrónomas, hay más mujeres astrónomas, hay más mujeres colombianas astrónomas, hay más mujeres nacidas en tal región de Colombia que, sí, es importante que sepan de que hay personas con mismos background haciendo este tipo de cosas. Entonces esa fue como la idea de la iniciativa, y este año tuvimos incluso una maratón
con el Planetario de Bogotá a principios de año y con el Observatorio Astronómico Nacional. Y participamos más como 20 astrónomas, solamente astrónomos, era la primera vez que esto se hacía, solamente charlas de astrónomos como por 6, 7 horas, y era para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Sí, Sí. Entonces, esos son cositas que van quedando antecedentes. De todas maneras, son proyectos que parten también del tiempo personal de cada una de nosotras. Entonces, a veces como darle continuidad a estas cosas es un poquito difícil, pero sepan que si alguno de ustedes que está viendo, alguna o alguno de ustedes que nos esté viendo, nos quiere contactar y pedir consejos, estamos ahí más que a la hora. Sí, yo creo que ese programa está también muy alineado con este de 4S, que es lo que tú dices, como mostrar esos referentes de diferentes personas para que las personas digan, bueno, no, yo también estoy como en circunstancias similares, yo también puedo. Porque eso es súper importante. Hay gente en Colombia que, como tú dices, tú fuiste la primera de tu familia que tuvo acceso a la educación superior. Pero entonces, ¿quién fue tu referente para llegar allá? Porque a veces los papás de pronto pues no son los referentes, ¿verdad? Porque ellos pues no tuvieron, digamos, esa oportunidad. Y pues si tú no tienes un referente es como muy difícil que sí puedas como materializar esa idea de y pues realizarlo, ¿no? Pero si Sí, tú ves claramente. diferentes referentes, tú vas a tener una oportunidad, o sea, una mentalidad diferente de, bueno, yo también quiero hacer eso y lo puedo materializar y lo puedo hacer. Sí, efectivamente. Y para mí, en mi caso personal, tener esos referentes, sobre todo femeninos colombianos, fue muy importante, digamos, para seguir mi carrera. Muy bien, entonces pues yo creo que eso era todo por ahora lo que queríamos compartir contigo. Sé que estás muy ocupada y no quiero tomar mucho de tu tiempo. Entonces, No, pues, gracias por la invitación, Erika. Yo creo que hay que, o sea, yo creo que no hay que dejarse. Ok. Yo creo que lo importante es seguir realmente hacer lo que uno quiera, ¿no? Lo que a uno le guste, y no tal vez tener como ese juicio de que uno solamente tiene que hacer algo como por conseguir dinero. O sea, en algún momento sí hay que ser pragmático, pero no todo en la vida es eso. Yo creo que yo al menos personalmente he podido construir una vida alrededor de la ciencia y he podido vivir de ella y con ella también apoyar a mi familia y mi entorno. Entonces es posible, yo creo que eso es un mensaje muy importante, ¿no? Eh, y bueno, nada, aquí muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa que puedan ayudar. Me pueden seguir por Twitter en @astroandrea o simplemente pueden buscar Andrea Guzmán Mesa y ahí aparece mi correo. muchísimas gracias, Andrea. ¿Y cómo les pareció esta muestra de talento colombiano? Suscríbanse a nuestro canal, síganos en las redes sociales para que no se pierdan el contenido que vamos a publicar y que tenemos preparado para ustedes.